Que ya tienen cuatro planos terminados, ¿verdad? Dos de tomacorrientes y dos de iluminación, ¿cierto? Perfecto, muy bien, vamos al 100 con todo entonces. Lo que vamos a hacer después de tener esos cuatro planos, lo primero va a ser lo mismo que hicimos las 2 semanas anteriores. Vamos a copiar la última pestaña, que sería el de iluminación 2. La vamos a copiar para generar un plano, un layout nuevo. Y en ese layout nuevo, donde originalmente tenemos 2 plantas, bueno, una porque fue el de iluminación 2, y los 4 viewports de simbología, cédulas, etcétera, etcétera, vamos a borrar esos viewports y vamos a dejar nada más uno. Pero ahora lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a hacer dos, bueno, un recuadro, otro recuadro, un rectángulo más o menos, ¿ok? Y otro más pequeño. Van a ir 4 viewports nada más en este plano. Este plano es de cuadro de cargas y diagrama unifilar, ¿ok? Dentro del diagrama unifilar tenemos que generar este cuadrito que es de carga demandada. Forzosamente van juntos con el unifilar. Por eso vamos a abrir cuadro de cargas, diagrama unifilar, el de cuadro de carga demandada y uno de simbología, únicamente la simbología que vamos a utilizar aquí. ¿Ok? Eso en cuanto a la estructura de layout. Ahora, vamos a generar primero el cuadro de cargas. ¿Qué es el cuadro de cargas? Es un resumen de toda mi instalación eléctrica por renglones de los circuitos que ya organizamos en el proyecto eléctrico. ¿Okay? Los tomacorrientes, ¿se acuerdan que dejamos los primeros 5 exclusivos y después organizamos grupos de tomacorrientes? Luego la iluminación por nivel, dejamos un solo circuito. ¿Okay? Voy a llenar aquí 3 circuitos, 3 renglones, simulando que el primero es de un circuito exclusivo, el segundo es un grupo de tomacorrientes y el tercero es uno de iluminación. ¿Okay? Ustedes van a llenar lo demás. ¿Okay? Voy a poner nada más los 3 ejemplos tipos que tenemos ahí. ¿Okay? El cuadro de cargas es una tabla, la pueden generar en AutoCAD. Pueden simular primero más o menos cuántos renglones y cuántas columnas y ya luego la generan en AutoCAD. ¿Okay? En este caso tenemos la primera columna que es el nombre del circuito con la nomenclatura que ya utilizamos en el plano. CC1-1 y así se van a ir 2, 3, 4, 5 hasta el circuito que haya llegado cada quien. El segundo es la descripción. La descripción se refiere a más o menos la ubicación de donde se encuentra ese circuito. No tiene que ser precisa, es más o menos por el área en donde se encuentra. El CC1-1, ¿dónde está? ¿Cuál es? Es el mismo para todos. ¿Cuál fue? La lavadora, ¿no? El refri. Refrigerador. Entonces aquí le van a poner contacto refrigerador. Así nada más. No se necesita más. Es nada más una nomenclatura, una descripción que después en el centro de carga debe tener ahí impreso eso. ¿Sí? Por algún mantenimiento o algo. Ahí lo checas. Ah, el 1 es el del refrigerador. ¿Okay? Esa es la primera, la descripción. Luego la carga se refiere a la potencia, los watts que me va a consumir, en este caso, el circuito del refrigerador. Los primeros 5 va a ser de acuerdo al electrodoméstico que estamos considerando. ¿Cuánto me consume un refrigerador? Ya lo había comentado, ¿no? Más o menos ¿cuánto? Unos 1200. Depende del tamaño del refrigerador, ¿no? Pero más o menos 1200 watts. ¿Ok? El siguiente, bueno, el que sigue sería el del microondas. También van a buscar la carga que consume el microondas. Luego la estufa o la campana, que es básicamente el motorcito de la campana, lo que te va a consumir. La lavadora y la secadora. Eso lo van a investigar y lo googlean y les va a decir más o menos cuánto es la carga estándar de un equipo de esos. ¿Okay? Y si no, la próxima semana lo vemos. Luego, los amperes. Los amperes los tenemos que calcular. ¿Okay? Eso me faltó anotarlo aquí. Pero para calcular los amperes
nada más tenemos que dividir la potencia sobre el voltaje. En otras palabras, la carga que ya tenemos aquí, entre el voltaje que ya conocemos, que son 127 volts, que va a ser constante. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que en la tabla lo pueden formular como si fuera Excel. Aquí simplemente toman la celda anterior y la dividen entre 127 y aplican lo mismo a todo. Y ya les va a dar el resultado. ¿Okay? Entonces, para sacar los amperes divido 1200 entre 127. ¿Okay? Vamos a irlo sacando también para que quede registrado. 1200 entre 127 me da 9.45. Ponemos 9.45 amperes. ¿Okay? Y así van a calcular todos. Entonces, primero la descripción, luego la carga y luego los amperes. ¿Ok? Los amperes divido la carga entre 127 y tengo el resultado. Y ya llené esa celda. El siguiente es la longitud. La longitud se refiere a la distancia desde el centro de carga, siguiendo la ruta de canalización hasta el punto más lejano de ese circuito. ¿Okay? Los primeros 5 no hay problema porque nada más un tomacorriente se llama de esa forma. Entonces, lo único que tengo que hacer es cuantificar esa distancia. ¿Sí? Trazan una polilínea y al último nomás checan cuánto mide esa polilínea. ¿Okay? Los demás, cuando son un grupo de contactos, que es el ejemplo que puse aquí, ¿sí? Este 6, 6, 6, 6. Voy desde el centro de carga y voy a revisar cuál es el punto más lejano y ese es el que voy a sumar. Por ejemplo, voy a pensar que aquí son 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2. ¿Sí? Distancia, no en metros. ¿Cuál sería el más lejano? ¿Aquí o arriba? El que está de este lado, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a sumar. 3, 6, 9, 12, 14, 16 metros. ¿Okay? Entonces son 16 metros en vista de planta. Pero el centro de carga está instalado a 1,60, a la mitad del muro más o menos. Y el tomacorriente está a 30 centímetros del piso. Entonces, a esta distancia en vista de planta, le tengo que agregar la subida y la bajada. Más o menos le agregamos unos 4 metros. 4 o 5 metros. Quiere decir que van a ser 20 metros desde el centro de carga al punto más lejano de ese circuito. ¿Ok? Entonces, aquí el del refrigerador, pues vamos a pensar que en este de aquí, 3 más 4 son 7 metros. ¿Ok? Y ahí queda ya la longitud. ¿Ok? La siguiente columna dice por ciento E. Por ciento E significa caída de voltaje. ¿Sí? Caída de voltaje significa que si yo tomo una lectura del voltaje aquí en el centro de carga, deben de ser 127. Pero si voy y mido al punto más lejano, ya no va a ser 127, va a ser 126.5. Es decir, el voltaje cayó, ¿sí? Descendió. ¿Por qué? Por la distancia. Entre más lejos esté, pues más va a descender ese voltaje. Por eso les decía que el centro de carga en un nivel intermedio, para que las distancias no fueran muy largas. ¿Okay? ¿Cuánto sabes cuánto va a bajar? No debe de ser mayor al 3%, dice la norma. ¿Sí? Entonces por eso lo vamos a calcular con esta formulita. La fórmula dice 4 por L por I, donde L es la longitud y son los amperes, es decir, dos datos que ya tengo. Voltaje, ya lo conozco, son 127. Y la sección del conductor, a todo le pusimos la clave A, ¿se acuerdan? 2A, 3A, 4A. El A significa calibre 12. Yo ya hice más o menos las bases de diseño para que todo fuera calibre 12. El calibre 12 tiene una sección de conductor de 3.33 milímetros cuadrados. Ese es el que vamos a utilizar aquí. ¿Okay? Entonces, si yo quiero calcular
la caída de tensión en el circuito 1, que es el que estamos haciendo ahorita en el ejemplo, voy a tener que multiplicar 4 por 7 metros por 9.45 y lo voy a dividir entre 127 por 3.33. Y lo calculamos. Ese es el único cálculo que van a hacer, 4 por 7 por 9.45 entre 127 entre 3.33. 9.63, así que no hay ningún problema. 0.63. ¿Okay? ¿Sí? Si les llegara a dar mayor al 3%, está mal. No puede ser mayor al 3%. ¿Okay? ¿Qué pasa? Pues hay que acortar, hay que poner la distancia más corta de la tubería. Por eso les digo que no den tanta vuelta, siempre el camino más corto. Porque aparte de ahorrarnos material, pues podemos no estar cumpliendo con eso. ¿Okay? Y esto es una normativa, ¿no? Tenemos que respetar. Y la última columna es el alimentador eléctrico. El alimentador eléctrico, para cada circuito ya dijimos que es 2A. Y eso lo definimos desde el principio. 2A, si revisan en su plano, en la cédula de cableado, dice 2 del número 12 más 1 del 12, vamos a ponerlo bien, tierra de seguridad más un tubo de 16 milímetros, media pulgada de diámetro. Eso significa el alimentador eléctrico 2A. ¿Ok? Aquí me faltó una columna. Perdón, me falló. ¿Vale? Para todos es lo mismo. Sí, para todos va a ser lo mismo. Me faltó una columna aquí, la vamos a agregar aquí en medio. La columna del ITM me faltó. Perdón. Vamos a agregarla aquí. El ITM es el break. ITM. Aquí longitud. Me faltó agregarla. De todas formas va a ser el mismo, ¿no? Aquí eran 7 metros y el ITM todos van a ser de 20 amperes. ¿Sí? Acá sí lo pusimos en el unifilar, es este de aquí. ¿Okay? Aquí me faltó. Hay que agregarla aquí entre los amperes y la longitud. Ahí vamos a poner el ITM, interruptor termomagnético, que es el break. ¿Sí? Esto va a ser el mismo en todos. Este va a ser el mismo en todos. ¿Sí? No va a cambiar. Entonces ahí ya quedaría el primer circuito, el primer renglón lleno. ¿Okay? Ese sería el ejemplo para un tomacorriente dedicado, que es exclusivo, que nada más tiene ese nombre. Para un grupo de tomacorrientes, que sería por ejemplo el 7, le puse yo aquí como ejemplo. La descripción, vamos a pensar que en este caso es un grupo de tomacorrientes que están en las recámaras. Yo le voy a poner aquí contactos, recámaras. Y le voy a agregar 6 piezas. Nada más en la descripción para saber cuántos son. ¿Cuánto le voy a considerar de carga? Ahora no me dice qué voy a conectar, simplemente lo tomo como un grupo de tomacorrientes. Dice la normativa que cada uno de estos tomacorrientes lo voy a considerar en 180. Dice 180 VAs, 180 watts. ¿Okay? Por pieza. Si son 6, sería 1080, ¿no? 6 por 180, sí, 1080. Entonces voy a poner aquí 1080 watts. ¿Sí? Entonces cuando tengo un grupo de tomacorrientes voy a multiplicar cada uno por 180 y esa es la carga que voy a considerar aquí. ¿Cómo calculo el que sigue? Divido entre ¿cuánto? Entre 127. Entonces aquí van a ser 8.5 amperes. El que sigue se repite, 20 amperes. Luego la distancia, vamos a pensar que este era el 7, el que hicimos aquí, nos dio 20 metros. Le ponemos 20 metros. ¿Sí? La longitud es la distancia desde el centro de carga, siguiendo la ruta de canalización hasta el punto más lejano de ese circuito. ¿Okay? Calculo la caída de tensión otra vez, ahora sería 4 por 20 por 8.5 entre lo mismo.
Igual esto lo pueden formular ahí en la celda y les va a dar el mismo resultado automático. Entonces vamos a ver 4 por 20 por 8.5 y lo divido en 3, 127 por 3.33. Me da 1.6. 1.61. Y ya termina el siguiente circuito. El que sigue es lo mismo, aquí se repite. ¿Okay? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí. ¿Okay? El siguiente circuito que puse aquí, el 13, es un ejemplo de iluminación. Lo vamos a poner aquí que es iluminación planta alta. Por ejemplo. ¿Okay? Iluminación planta alta. Ahora voy a contar cuántas salidas de iluminación tengo en toda esa planta. ¿Okay? ¿Cuánta carga le voy a considerar? Vamos a considerar, y va a estar muy sobrado, que una salida para una residencia, a lo mucho yo colocaría una luminaria, un spot, que ahora con la tecnología que hay, pues ese spot va a ser LED. Pero vamos al punto crítico, vamos a pensar que no es LED, que es todavía fluorescente compacto. Entonces esa salida para iluminación tendría dos focos. 2 de 13 o 2 de 26 watts serían 50 watts muy sobrado. Cuando realmente seguramente se van a poner LEDs, ¿no? Que te consumen 9 watts. Entonces, como estamos proyectando y no sabemos, le vamos a considerar 50 watts por salida nada más. Y con eso ya estamos sobrados, incluso hasta que pongan ahí un ventilador y no haya ningún problema. ¿Ok? Estamos proyectando, ¿no? Realmente no sabemos qué van a poner ahí. Entonces, como proyectista, pues lo voy a poner sobrado para que no haya problema. ¿Ok? 50 watts cada pieza, vamos a pensar que son, no sé, en su plano cuántas pusieron por nivel, unas 25 piezas, a lo mucho, vamos a pensar que son 25. Vamos a poner aquí 25 piezas. 25 por 50. $1,250. ¿Cuánto? 1,250 watts. Esos 1,250, lo mismo, divido entre 127, me da 9.84 amperes. Aquí voy a poner 20. Distancia igual. Desde el centro de carga, aquí con la iluminación voy a tener dos opciones porque el centro de carga está en medio. Entonces me puedo ir por un lado y me puedo ir para el otro. Voy a tener que cuantificar los dos y me quedo con la distancia mayor. ¿Ok? Entonces te voy a tener una línea para acá y otra línea para el otro lado. Reviso las dos, me quedo con la mayor. Vamos a pensar que son 25 metros. Y calculo la caída de tensión ahora con esos datos. 4 por 25 por 9.84 entre lo mismo, 127 por 3.33 me da 2.33. 2.33. Y ya calculé la caída de tensión de ese circuito. ¿Okay? Así se van a ir renglón por renglón. Sí, esto es más talacha que otra cosa. ¿Ok? Pero es repetitivo. Les repito, si ustedes formulan estas dos celdas, pues ya está bien fácil, ¿no? Nomás lo hacen, llenan los datos que se necesita y automáticamente les da el resultado. ¿Ok? O lo hacen uno por uno, como gusten. Hay que llenar la tabla. Si en tu plano tú tuviste 18 circuitos, vas a tener aquí 18 renglones. La cantidad de circuitos que hayan tenido en su plano. Por eso no puede ser igual a cada uno. Cada quien dibujó y usó la ruta diferente, entonces no pueden ser iguales los cuadros de carga, ¿no? Muy evidente cuando son iguales. ¿Okay? Lo único que vamos a totalizar aquí es la columna de la carga. Esa es la única que se va a totalizar. Hay que hacer una sumatoria. ¿Okay? Como vamos a hacer una sumatoria, vamos a pensar, vamos a ponerle ahorita un ejemplo, que llegamos a, no sé, 6,500. Ya sumamos todo y nos dio 6,500. ¿Okay? Esta parte de aquí
es la carga total de toda mi instalación eléctrica que estoy instalando. Se llama carga instalada. ¿Okay? Es lo que está instalado. Y ahí termina el cuadro de cargas. ¿Okay? Esta parte lo van a hacer a escala 100. ¿Sí? Las líneas van en color rojo, los textos van en color 40, igual que los que les pasé yo en la simbología. ¿Okay? Debe de caber perfectamente en el plano, escala 100. Ya ustedes nada más le dan la proporción ahí para que se vea bien. ¿Sí? Pero esto va a escala 100, el viewport por lo tanto debe ir a 10xp. ¿Sí? Y si cabe, no debe haber ningún problema. Los que tienen departamentos van a ser únicamente el del piso de abajo. ¿Okay? No van a hacer 3 cuadros de carga, nada más hacen uno, el del piso de abajo. ¿Okay? Una vez que ya terminamos el cuadro de cargas, vamos a generar ahora el diagrama unifilar. Diagrama unifilar. ¿Qué significa diagrama unifilar? Es un esquema a una sola línea, por eso es unifilar. Es una sola línea que representa toda mi instalación eléctrica. ¿Sí? A una sola línea. ¿Okay? Entonces, esta instalación eléctrica comienza desde la acometida eléctrica que está fuera de la casa, el que viene del poste, el cablecito, desde ahí empieza. Por eso dice acometida eléctrica CFE o compañía suministradora, pero aquí pues nomás es CFE. De ahí a donde llega ese cable, a la base de medición, norma CFE tipo M1, que es el detalle que les compartí yo en el plano. ¿Okay? Trae esta simbología y trae el medidor y trae un break, un ITM. Esta simbología representa un interruptor, un break. ¿Okay? Afuera de la casa, abajo del medidor, existe uno. De 1 por, no sabemos todavía de cuánto es. Ahorita lo vamos a calcular. Ese lo van a calcular ustedes. 1 por todavía no sé. Luego viene un conductor que va desde el medidor de afuera de la casa hasta esta línea punteada representa el centro de carga. Esta línea punteada es esto de aquí, el centro de carga. ¿Okay? Pero como está representada una línea, aquí está cada uno de los breaks que yo voy a tener ahí. Si allá tuve 18 circuitos, tuve 18 renglones, ¿cuántas líneas voy a tener aquí? Pues 18. ¿Okay? La información que está aquí es exactamente la misma que está aquí en el cuadro de cargas. Nada más tienen que irla copiando. ¿Sí? Pero está representada de otra forma. Se repite la información. ¿Okay? Entonces, repito, está la base de medición, luego está un alimentador eléctrico que todavía no conozco porque depende de la capacidad que voy a poner aquí el interruptor. Todavía no sé de cuánto va a ser. Y llegamos al centro de carga. Este dice, y hay que ponerle la información, se llama CC1. Carga instalada, ya le pusimos allá 6500 watts, 6.5 kilowatts. ¿Sí? Le vamos a poner la información básica, esta va a ser la misma para todos. 2 fases, 3 hilos. 220, 127 volts. Eso se lo ponen todos. ¿Okay? Lo único que va a cambiar aquí es la carga instalada, porque cada quien pues va a tener su propia carga. Y vamos a comenzar a armarlo por renglones. ¿Sí? Aquí empezamos con el CC1-1, que ya hicimos ahí los cálculos. El break, ¿de cuánto va a ser? El ITM de 20. Todos van a hacer lo mismo. Entonces voy a poner aquí 1 por 20, 1 por 20, 1 por 20. ¿Sí? La recomendación sería, haz una línea y después nada más la vas copiando y le vas editando los datos. Más rápido. Entonces, primero terminamos la primera línea y luego nada más lo van copiando con el espacio que no se había amontonado. Entonces, CC1-1 es de 1 por 20. Aquí en este espacio necesito anotarle el alimentador eléctrico, pero lo voy a poner ahora por renglones. Voy a ponerle 1 del 12, perdón, 2 del 12, que sería fase y neutro,
Luego 1 del 12 para tierra de seguridad. En un tubo de 16 milímetros, media pulgada de diámetro. Y le voy a agregar la longitud. El primero le pusimos 7 metros. Y la caída de tensión por ciento E, que es 0.63. Esa es la información que debe de tener aquí. Los primeros tres es lo mismo para todos. La longitud y la caída de tensión es lo único que le van a editar, porque es lo que calculamos diferente de cada renglón. ¿Ok? Y luego, ¿hacia dónde se dirige ese alimentador eléctrico? Hacia un tomacorriente, que es refrigerador. Una pieza. Y se acabó. Ahí termina esa línea. ¿Okay? Pues ya que esté terminado, nada más le hacen una copia y hacen el que sigue. Una copia y le editan el que sigue. Una copia y el que sigue. Aquí yo puse los mismos tres que hicimos allá, como ejemplos. Entonces vamos a pensar que este es el 7, igual mismo alimentador, 2 del 12, 1 del 12, se repite, es una copia. 16 milímetros, media pulgada de diámetro. Longitud, aquí es lo único que cambia, ahora ya son 20 metros. Y el por ciento E cambió a 1.61. ¿Okay? Sí, es por ciento E. E minúscula. Por ciento E. ¿A dónde llegó? Contactos, recámara le pusimos. 6 piezas. Es la misma información, ya la tenemos, nada más estamos dibujándolo de otra forma, no es una representación unifilar. ¿Okay? Me voy al que sigue, es el de iluminación, mismo alimentador, 2 del 12, 1 del 12, tierra de seguridad, tubo 16 milímetros, media pulgada de diámetro. Longitud, aquí ya le cambiamos a 25 metros, por ciento E, 2.33. No lleva punto. ¿A dónde llegó? Iluminación, planta alta. No se ve. Sorry. Iluminación, planta alta son 25 piezas. Y ya. Y así voy a terminar completa la línea. ¿Ok? Al final no lo dejen así, yo lo dejé porque pues ya no me interesa ponerle más. No hay que cerrarlo hasta donde llegue la última línea y ahí cierran la línea punteada. ¿Okay? De esta manera terminamos el diagrama unifilar. ¿Okay? En cuanto a la información que tenemos de aquel lado, nos falta determinar de cuánto va a ser el alimentador principal, el que va de afuera de la casa hacia el centro de carga que está dentro de la casa, y la protección, el break, que va afuera. ¿Okay? Eso lo vamos a calcular con base a esta información. ¿Okay? Les había dicho que teníamos un valor de carga instalada. ¿Sí? Pero lo que yo tengo instalado no necesariamente va a estar funcionando al 100%. De hecho, nunca va a suceder eso. Como aquí. Tenemos toda la instalación, pero aquel tomacorriente no tiene carga ahorita. Entonces no está siendo utilizado al 100% y eso no va a suceder. Dice la norma que debemos de calcular la carga demandada. Lo que bajo determinado momento sí va a estar sucediendo todo al mismo tiempo. ¿Okay? Dice que de mi carga instalada, que son 6.500, perdón. Los primeros 3.000 de esos 6.500 los voy a tomar al 100%. Entonces le voy a poner aquí 3.000. El resto lo voy a considerar al 35%, más o menos la tercera parte. ¿Okay? Lo voy a ir haciendo aquí aparte. Tengo 6.500. Le voy a quitar 3.000. ¿Cuánto me quedó? 3.500. 3.500. Estos 3.500 son el resto, que lo voy a considerar al 35%, por eso lo voy a multiplicar por 0.35. 1225. 1225.
Lo voy a poner acá, 1225. Quiere decir que la carga demandada van a ser estos 3000 más 1225. Es lo único que voy a sumar. 4225. Esa es la carga demandada. Esto es lo que sí puede estar funcionando al mismo tiempo. Entonces, con base a este valor, es que voy a calcular el alimentador y la protección. ¿Okay? Entonces, este cuadrito, pues ya lo llenamos, ¿no? Lo único que se va a considerar aquí, voy a separar esto. Son los primeros 3000 al 100%, el resto al 35%. Sumo esos dos valores, 3000 más lo que me dio el 35%, y esa es la carga demandada. ¿Okay? Entonces, con ese valor, ahora vamos a calcular los amperes que me representan eso. La I, que es la misma formulita que tengo acá. Los amperes, la carga entre 127. Nada más que ahora la carga es la carga total. La I total, 4225 entre 127. 4225 entre 127. Me da 33.27 amperes. Para el ITM voy a tomar este valor y le voy a dar un 15% más para la protección. Entonces sería 33.27 por 1.15. Por 1.15 me da 38.26 amperes. Okay. Ahora vamos a la ferretería o a donde compremos los brakes. No me van a vender uno de 38.27, ¿verdad? Los brakes, los ITMs van desde 30, 40, 60, 100, 125 amperes. Lo que les dé el inmediato superior. ¿Sí? Aquí me dio 38.27. ¿Cuál voy a poner? 40. Quiere decir que afuera de mi casa voy a poner un break de 40 amperes. ¿Sí? Si les da 40.5, se van al de 60. ¿Ok? Y así sucesivamente. No va a pasar de 100, asumo, regularmente anda entre 40, 60 o 100. ¿Ok? Pero si llegara a pasar, está el de 125. ¿Sí? Y así van a calcular el break que va fuera de su casa. Y así lo pueden calcular en su casa real. ¿Okay? Ahora, ¿qué conductor va a ir aquí? Ese conductor va a llevar toda la energía de la instalación. Debe de llevar todos estos amperes. Entonces ya no puede ser calibre 12 como lo pusimos allá. Tiene que ser un calibre mayor, un conductor más grueso. Entonces, en este caso, para 38 amperes, van a ser 2 del número 8. Porque el calibre 8 es para 40 amperes. ¿Sí? El 6 es para 55 amperes. El 4 es para 70 amperes. El 2 es para 90 amperes. Y así lo van a seleccionar. Les voy a pasar una tablita de esto, ¿no? Se los voy a compartir en Blackboard. ¿Okay? Pero más o menos así va la idea. Depende de lo que les dé aquí, se van igual al inmediato superior y ese es el conductor que van a colocar. Yo les puedo ayudar la siguiente semana para poner este alimentador, no hay ningún problema. Porque no nada más es el conductor 2 del 8 porque son los dos cablecitos. Pero aparte necesita uno del 10 tierra de seguridad en un tubo ya no es de 16 milímetros, ahora es de 21 milímetros, 3/4 de pulgada de diámetro. ¿Sí? Y también hay que calcular la longitud y la caída de tensión. ¿Sí?
¿La longitud cuál va a ser? Vamos a pensar que ahí está la casa, entonces el límite de predio. ¿Dónde va la base de medición? Al límite de predio a uno de los costados, para que no estorbe. Entonces vamos a pensar que aquí está esa base de medición, yo se las puse en la simbología. Ahí está. Y el centro de carga está por acá. Aquí está la calle. Entonces aquí está muy sencillo, que nada más tienen que trazar una línea. Va a ser línea punteada, color verde, porque va por abajo, va subterráneo. Y medirla. ¿Cuánto mide? No sé, 15 metros. Más 3 metros de subida y bajada, 18 metros. Y esa es la longitud que van a poner aquí. 18 metros. Y la caída de tensión, pues otra vez la misma formulita, pero ahora van a multiplicar 4 por esos 18 metros, por la corriente, que sería los 38 amperes, entre 127, entre la sección que corresponda al calibre 8, que en este caso creo que es de 5 punto y algo. ¿Okay? Pero repito, eso se los voy a compartir y lo podemos hacer la próxima semana y los podemos ayudar. ¿Ok? Y ahí termina el diagrama unifilar. Ese es el siguiente plano, jóvenes.